¿Y si te dijera que una anciana indígena encontró a un extranjero perdido en la selva con el rostro idéntico al de su hijo fallecido? ¿Qué harías si encontraras a alguien que es el reflejo exacto de un ser querido que ya no está? ¿Y si te contara que este joven llevaba un objeto que solo podía pertenecer a ese hijo muerto años atrás? Te prometo que esta historia sobre el reencuentro entre dos almas separadas por el tiempo y unidas por el destino te hará cuestionar los límites entre la coincidencia y lo sobrenatural. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te va a emocionar de una manera que no imaginas. El grito desgarrador de Mateo resonó entre los árboles mientras la sangre brotaba de su pierna. La mordedura de serpiente había sido rápida, certera, letal. A miles de kilómetros de casa, perdido en la espesura de la Amazonía, supo que moriría solo. 3 días llevaba vagando después de separarse de su grupo de investigación durante una tormenta tropical. Sin agua potable, con la brújula rota y el GPS sin batería, el biólogo español de 28 años se había resignado a su destino. El veneno ya comenzaba a paralizar su cuerpo cuando escuchó el crujir de ramas. Con la vista nublada, distinguió la silueta de una mujer de baja estatura que lo observaba entre la vegetación. «Ayuda», murmuró antes de perder el conocimiento. Naimara recogía plantas medicinales cuando encontró al joven desvanecido. Al principio retrocedió asustada, los forasteros rara vez traían algo bueno a su pueblo. Pero al acercarse más, su corazón se detuvo. Aquel rostro pálido, aún cubierto de lodo y sudor, era idéntico al de Catu, su único hijo, muerto 5 años atrás en un enfrentamiento con madereros ilegales. «Imposible», susurró en su lengua mientras se arrodillaba junto al extraño. La anciana de 65 años, respetada curandera de la aldea Yabanagua, colocó su mano en la frente ardiente del joven. Con determinación, extrajo parte del veneno con técnicas ancestrales y aplicó una pasta de hierba sobre la herida. Luego, con una fuerza que contradecía su pequeña figura, arrastró al hombre hasta una hamaca improvisada y lo llevó hacia su comunidad. «Naimara trae a un agua». El grito de alarma se extendió por la aldea mientras la mujer atravesaba el claro con el extranjero inconsciente. Los niños corrieron a esconderse y los hombres empuñaron sus arcos. «Está herido. Morirá si no lo ayudamos», explicó ella sin detenerse, caminando directamente hacia su cabaña. El jefe Takuma se interpuso en su camino. «Los forasteros solo traen enfermedad y destrucción. Déjalo donde lo encontraste». Naimara levantó la mirada, desafiante. «Este hombre tiene el rostro de mi hijo. No lo abandonaré». Un murmullo recorrió la aldea. Todos recordaban a Catu, el valiente guerrero, hijo único de la viuda. Takuma observó al extranjero con desconfianza. 3 días, concedió finalmente. Si sobrevive, deberá irse. Durante 2 noches, Naimara no se separó del joven. Le aplicó cataplasmas, le dio infusiones para bajar la fiebre y limpió su cuerpo con agua de río. En sus delirios, el extranjero hablaba en una lengua incomprensible, pero ella le respondía en la suya como si pudiera entenderla. «Descansa, hijo mío. La madre selva te ha traído de vuelta a mí». Al tercer día, Mateo abrió los ojos. La luz que se filtraba entre las hojas de palma del techo lo cegó momentáneamente. Cuando su visión se aclaró, vio a una mujer indígena de cabello gris y rostro surcado por arrugas que lo miraba fijamente. «¿Dónde estoy?», preguntó en español, intentando incorporarse. Naimara no entendió sus palabras, pero sonrió y le ofreció agua en un cuenco de calabaza. Luego señaló su pierna vendada con hojas. «Serpiente», dijo en portugués, uno de los pocos términos que conocía de los ocasionales contactos con el mundo exterior. Mateo asintió, comprendiendo. Bebió el agua y murmuró gracias en varios idiomas, esperando que alguno fuera entendido. La noticia de que el extranjero había despertado se extendió rápidamente. Varios miembros de la tribu se acercaron a la cabaña de Naimara, curiosos por ver al hombre que supuestamente tenía el rostro de Catu. Los más ancianos retrocedieron impactados por el parecido. Un niño pequeño se acercó valientemente y tocó el brazo de Mateo, fascinado por el vello y la piel clara.
El biólogo sonrió, ganándose la simpatía de los más jóvenes, que pronto comenzaron a traerle frutas y pequeños objetos para mostrarle. Takuma observaba todo desde la distancia, su rostro una máscara impenetrable. Cuando el plazo acordado expiró, se presentó en la cabaña. El nahuá debe irse ahora. Ya está lo suficientemente fuerte para caminar. Naimara se interpuso entre el jefe y Mateo. Todavía está débil. El veneno aún corre por sus venas. 3 días fue el acuerdo. La aldea ha cumplido. Mateo, sin entender las palabras pero captando la tensión, intentó ponerse de pie para demostrar que no quería causar problemas. Su pierna cedió inmediatamente y cayó sobre la hamaca. Un anciano llamado Yahvé, el chamán de la tribu, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. He tenido visiones sobre este extranjero. Los espíritus tienen un propósito para él aquí. Takuma frunció el ceño. ¿Qué propósito? Aún no está claro. Pero siento que hay una conexión más profunda de lo que vemos. El debate continuó mientras Mateo recuperaba lentamente sus fuerzas. Naimara le enseñaba palabras básicas en su idioma y él intentaba comunicarse con el poco portugués que había aprendido en su preparación para la expedición. Una mañana, mientras Naimara limpiaba su herida, Mateo buscó en el bolsillo de su pantalón rasgado y extrajo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo, una figura tallada en madera oscura que representaba un jaguar. Para agradecerte, dijo con dificultad en portugués, ofreciéndosela. Naimara tomó la figura entre sus manos temblorosas. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Sin decir palabra, se levantó abruptamente y salió corriendo de la cabaña. Confundido, Mateo se preguntó si había cometido algún error cultural grave. Quizás ofrecer regalos era ofensivo, o tal vez la figura del jaguar tenía algún significado tabú que él desconocía. Naimara regresó minutos después, acompañada por Yahvé. La mujer temblaba visiblemente mientras sostenía en una mano la figura que Mateo le había dado y en la otra un objeto idéntico, pero más desgastado y oscurecido por el tiempo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Yahvé en portugués básico, mostrando ambas figuras a Mateo. El joven biólogo se sorprendió al ver las dos tallas tan similares. Lo compré en un mercado en Manaos, antes de iniciar la expedición. Me gustó porque tengo un tatuaje de jaguar en la espalda. Cuando tradujo esto, Naimara se dejó caer de rodillas junto a la hamaca. Con manos temblorosas, levantó la camisa de Mateo para ver su espalda. Allí, entre sus omóplatos, un jaguar negro estilizado se extendía sobre su piel. Katu, murmuró ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi hijo tenía la misma marca desde su nacimiento. Yahvé explicó a Mateo que la figura que él había comprado era idéntica a la que Katu había tallado antes de morir. Una pieza que se creía perdida, pues el joven guerrero había mencionado que la regalaría a alguien especial antes de su última salida de la aldea. Imposible, murmuró Mateo, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Esa noche, el consejo de ancianos se reunió alrededor del fuego central. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Algunos susurraban que el espíritu de Katu había guiado al extranjero hasta ellos. Otros temían que fuera una trampa de los espíritus malignos de la selva. Mateo, sentado junto a Naimara, observaba las llamas mientras el chamán realizaba un ritual para buscar respuestas. La mezcla de hierbas aromáticas que arrojaban al fuego creaba formas fantasmagóricas en el humo que se elevaba hacia el cielo estrellado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente Takuma a través de un joven que hablaba algo de portugués. ¿Qué buscas en nuestras tierras? Mateo explicó sobre su expedición científica para estudiar plantas medicinales. Habló de su fascinación por la selva desde niño, de cómo siempre había sentido una conexión inexplicable con la Amazonía a pesar de haber nacido en Madrid. Mis padres me adoptaron cuando era un bebé, reveló. No conozco mis orígenes, solo sé que vengo de Sudamérica. Esta revelación causó conmoción entre los presentes. Yahvé cerró los ojos, inhalando profundamente el humo sagrado. Hace 25 años, comenzó el anciano chamán, Katu, siendo muy joven,
viajó con otros guerreros a las fronteras de nuestro territorio. Conoció a una mujer de una aldea vecina. Nació un hijo de ese encuentro, pero hubo un ataque de hombres blancos. La aldea fue destruida, y todos creyeron que el bebé había muerto junto con su madre. Naimara escuchaba con los ojos muy abiertos. Katu nunca me habló de un hijo. Para protegerte del dolor, hija mía. Él mismo apenas podía soportar la pérdida. Mateo sentía el corazón acelerado. Esto es imposible. Mis padres adoptivos me encontraron en un orfanato de Colombia. Las fronteras no significan nada para quienes trafican con vidas, respondió Yahvé con amargura. Los días siguientes fueron de profunda transformación. Takuma ordenó que se permitiera a Mateo quedarse mientras sanaba completamente. La aldea, inicialmente recelosa, comenzó a aceptar su presencia, especialmente cuando notaron cómo Naimara había recuperado la alegría perdida desde la muerte de su hijo. El joven biólogo, por su parte, sentía una conexión inexplicable con aquel lugar y aquella gente. Aprendía el idioma con sorprendente facilidad, como si estuviera recordando algo olvidado en lugar de aprendiendo algo nuevo. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a Naimara a recolectar plantas medicinales, la anciana le mostró un árbol majestuoso en el centro de un claro. Katu plantó este árbol el día que supo que sería padre, explicó en su lengua, que ahora Mateo comprendía parcialmente. Dijo que crecería junto con su hijo. Mateo tocó la corteza rugosa, sintiendo una extraña familiaridad. De pronto, un recuerdo fugaz cruzó su mente, un hombre joven sosteniendo sus manos pequeñas, ayudándolo a plantar algo en la tierra húmeda. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándolo confundido y emocionado. Tengo que saber la verdad, decidió esa noche. A la mañana siguiente, propuso realizar una prueba de ADN para confirmar o descartar su parentesco con Katu. Explicó el procedimiento a través del joven traductor, y aunque muchos desconfiaban de la magia de los blancos, Naimara accedió a proporcionar una muestra. No necesito una prueba para saber lo que mi corazón ya reconoce, dijo ella. Pero si esto te trae paz, lo haré. Utilizando el equipo básico de su kit de investigación, Mateo tomó muestras de saliva de ambos. Tendría que esperar a regresar a la civilización para analizarlas, pero el simple acto de iniciar la búsqueda de respuestas lo tranquilizó. Mientras tanto, la conexión entre él y la aldea se fortalecía. Mateo aprendía sobre plantas medicinales, contribuyendo con su conocimiento científico al saber ancestral. A cambio, los Yavanagua le enseñaban a moverse en la selva, a identificar peligros y a vivir en armonía con el entorno. Un día, explorando los alrededores con algunos jóvenes de la tribu, descubrieron rastros de intrusos. Huellas de botas y ramas cortadas con machete indicaban presencia humana reciente. Madereros, explicó uno de los jóvenes con preocupación. Vienen a robar nuestros árboles sagrados. Mateo recordó que la expedición científica de la que se había separado debía estar buscándolo. Tal vez podrían ayudar a proteger el territorio indígena si lograba contactarlos. Esa noche, compartió su plan con el consejo. Utilizaría su posición como científico para denunciar la invasión ilegal y abogar por la protección del territorio Yavanagua. Es peligroso, advirtió Takuma. Los hombres que buscan madera no dudan en matar. Katu murió defendiendo estas tierras, respondió Mateo. No puedo hacer menos. Al amanecer, partió con 3 guerreros hacia la última ubicación conocida de su grupo. Llevaban provisiones para 3 días y el rastreador más hábil de la aldea los guiaba. En su segundo día de viaje, encontraron un campamento abandonado. Restos de una fogata, latas de conserva y colillas de cigarrillos indicaban que había sido utilizado recientemente. No son científicos, murmuró Mateo, recogiendo un cartucho de escopeta vacío. Son cazadores o madereros. Esa noche, mientras acampaban en un árbol elevado por seguridad, Mateo observaba las estrellas a través del dosel de la selva. Un extraño presentimiento lo invadió, una sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Al amanecer, fueron despertados por el sonido de motores. Cautelosamente, se acercaron hasta divisar una pequeña operación maderera ilegal.
Media docena de hombres armados supervisaban a trabajadores que cortaban árboles centenarios. Debemos regresar y avisar a la aldea, susurró uno de los guerreros. Pero antes de que pudieran retirarse, uno de los perros del campamento captó su olor y comenzó a ladrar en su dirección. En segundos, se encontraron rodeados por hombres con escopetas. Miren lo que tenemos aquí, dijo el que parecía ser el líder, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro. Un gringo jugando al Tarzán con sus monitos. Mateo dio un paso adelante, intentando parecer seguro. Soy biólogo. Estoy con una expedición científica internacional. Están operando ilegalmente en territorio protegido. El hombre rió. ¿Y quién va a detenernos? ¿Tú y estos salvajes? Uno de los madereros se acercó al líder y le susurró algo. El hombre miró a Mateo con renovado interés. ¿Mateo Sánchez? Te han estado buscando. Hay una recompensa por encontrarte, vivo o muerto. Un escalofrío recorrió la espalda del biólogo. ¿Su equipo ofrecía recompensa por él? Algo no cuadraba. Llévenos a su campamento, ordenó el líder. El resto sigue trabajando. Con las manos atadas, fueron conducidos a través de la selva durante horas. Mateo notó que uno de los guerreros había logrado desatarse pero permanecía fingiendo estar amarrado. Intercambiaron miradas de entendimiento. Al anochecer llegaron a un campamento mayor. Para sorpresa de Mateo, vio equipos científicos y cajas con el logo de la universidad que patrocinaba su expedición. Un hombre de mediana edad salió de la tienda principal. Mateo lo reconoció inmediatamente, el doctor Vázquez, líder de la expedición. Mateo. ¿Estás vivo?, exclamó con aparente alegría. Te hemos buscado por semanas. Algo en su tono alertó a Mateo. Demasiado ensayado, demasiado teatral. ¿Por qué están colaborando con madereros ilegales?, preguntó directamente. La sonrisa de Vázquez se congeló. Veo que has estado haciendo amigos nativos. Siempre fuiste demasiado idealista, muchacho. El doctor Vázquez explicó con frialdad calculada que la expedición científica era solo una fachada. El verdadero objetivo era identificar especies vegetales valiosas para patentarlas antes de que los terrenos fueran deforestados. Biopiratería, murmuró Mateo con disgusto. Negocios, corrigió Vázquez. Muy lucrativos, por cierto. Mientras hablaban, Mateo notó que los guerreros se habían posicionado estratégicamente. El que se había desatado hacía señales sutiles a los otros. La aldea Yabanagua tiene siglos de conocimiento sobre estas plantas, dijo Mateo, alzando la voz para distraer la atención. Conocen curas que la ciencia occidental ni siquiera ha imaginado. Interesante, respondió Vázquez, mordiendo el anzuelo. ¿Estarían dispuestos a compartir ese conocimiento? Tal vez. Si detienes esta operación y estableces un acuerdo justo. En ese momento, los guerreros atacaron. Con movimientos precisos, desarmaron a 2 guardias y crearon la distracción necesaria para que Mateo golpeara a Vázquez y recuperara su mochila con el equipo científico. ¡Corre!, gritó uno de los guerreros en su lengua. La persecución a través de la selva nocturna fue caótica. Disparos resonaban entre los árboles mientras el grupo se separaba para confundir a sus perseguidores. Mateo corría guiado por instintos que no sabía que poseía, moviéndose como si la selva misma lo protegiera. Después de horas esquivando a sus perseguidores, Mateo se encontró solo, desorientado pero aún con su mochila. Dentro llevaba no solo las muestras de ADN sino también evidencia de la operación ilegal, fotos y coordenadas. Un ruido lo alertó. Se ocultó tras un árbol, conteniendo la respiración. Una figura se acercaba sigilosamente. Mateo, susurró una voz familiar. Era uno de los guerreros. Juntos continuaron el viaje de regreso, evitando caminos conocidos y moviéndose principalmente de noche. Al tercer día divisaron columnas de humo en la dirección de la aldea. Aceleraron el paso, temiendo lo peor. La escena que encontraron era devastadora. Varias cabañas habían sido quemadas. Los madereros habían llegado antes que ellos, buscando venganza o silenciar a potenciales testigos.
Con el corazón en la garganta, Mateo buscó entre los sobrevivientes. Encontró a Takuma organizando la defensa por si los atacantes regresaban. Naimara, preguntó con desesperación. El rostro del jefe se ensombreció. Se la llevaron. Junto con otros ancianos. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba. Después de encontrar finalmente una conexión con sus raíces, con su posible abuela, la perdería de nuevo. Voy a encontrarla, declaró con una determinación que sorprendió incluso a los guerreros más experimentados. Esa noche, utilizando su conocimiento científico, Mateo improvisó un transmisor de emergencia con partes de su equipo. Logró enviar un mensaje con sus coordenadas aproximadas a contactos confiables en la universidad, explicando brevemente la situación y la operación ilegal. Al amanecer, un grupo de guerreros liderados por Mateo partió siguiendo el rastro de los secuestradores. La selva parecía ayudarlos, proporcionando señales que solo ojos entrenados podían interpretar, ramas rotas, huellas parciales, incluso el vuelo de ciertos pájaros indicando perturbación reciente. Después de un día de rastreo, encontraron un campamento temporal. Los madereros habían dejado a 2 hombres custodiando a los ancianos mientras el resto continuaba la operación. Con sigilo felino, los guerreros rodearon el campamento. Mateo reconoció a Naimara entre los cautivos, sentada con dignidad a pesar de tener las manos atadas. Utilizando técnicas ancestrales de camuflaje y distracción, lograron neutralizar a los guardias sin disparar un solo tiro. Cuando Mateo desató a Naimara, la anciana lo abrazó con fuerza. Sabía que vendrías, dijo en su lengua. La sangre llama a la sangre. El regreso a la aldea fue recibido con celebraciones mezcladas con preparativos para abandonar temporalmente el área. Los Yavanagua habían sobrevivido siglos adaptándose, retirándose cuando era necesario para regresar más fuertes. 3 días después, el sonido de helicópteros alertó a la tribu. Pero esta vez no eran madereros ni militares corruptos. Era la Policía Federal, guiada por los contactos universitarios de Mateo, junto con periodistas internacionales. La operación ilegal fue desmantelada. El doctor Vázquez y sus cómplices fueron arrestados. Las imágenes de la destrucción y el testimonio de Mateo sobre la biopiratería generaron indignación internacional. Semanas más tarde, en un laboratorio en Manaos, Mateo recibió los resultados de las pruebas de ADN. Con manos temblorosas abrió el sobre. Compatibilidad genética consistente con relación abuela-nieto, leyó en voz alta. Esa tarde, sentado junto a Naimara frente al árbol que Cato había plantado, Mateo sintió que un ciclo se completaba. Mi hijo siempre dijo que este árbol crecería junto con su hijo, comentó la anciana, tomando la mano de Mateo. No se equivocó. Mateo observó las 2 figuras de jaguar talladas que ahora colgaban juntas de su cuello. ¿Cómo llegó esto al mercado de Manaos? Naimara sonrió. Cato talló 2 figuras idénticas antes de morir. Una para él y otra para su hijo perdido. Dijo que algún día encontrarían el camino para reunirse. ¿Y lo hicieron a través de mí?, preguntó Mateo, aún procesando todo lo ocurrido. No, hijo mío. No a través de ti. Eres tú quien encontró el camino de regreso. Mientras el sol se ponía sobre la Amazonía, Mateo tomó una decisión. No regresaría a España permanentemente. Su lugar estaba aquí, protegiendo este conocimiento ancestral, este ecosistema vital, esta familia recién descubierta. Con la ayuda de organizaciones internacionales, establecería un programa de investigación etnobotánica dirigido por los propios Yavanagua, asegurando que cualquier descubrimiento beneficiara primero a la comunidad. La selva te trajo de vuelta, dijo Naimara mientras caminaban hacia la aldea. Ahora tú ayudarás a protegerla. Mateo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y el privilegio de este destino inesperado. De alguna manera, la pérdida, el dolor y los giros improbables de su vida lo habían llevado exactamente donde debía estar. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Mateo recibió oficialmente un nombre indígena en una ceremonia tradicional. Cuando el chamán pintó el símbolo del jaguar en su pecho con tintes naturales, supo que había completado un viaje que comenzó mucho antes de su nacimiento.
Era el hijo de Katu, el nieto de Naimara, y ahora también el protector de un legado ancestral que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino de regreso a casa.